Ok, ahora sí. Bueno, voy a repetir lo que les dije para que quede dentro de la grabación. Y les decía, una matriz es una tabla de m por n elementos dispuestos en m filas y n columnas. Es decir, las filas se representan con la letra m y las columnas se representan con la letra n. Esperen, que se me perdió esto. Ok, bueno, entonces les decía, se suelen representar por las letras mayúsculas, o sea, la notación o cómo se le suele decir una matriz, se le suele decir matriz A, matriz B, matriz C, etc. Y a los elementos se les conoce como elementos A y J. Pero este A y J, ¿qué significa? Esta I indica la fila y J indica la columna. Es decir, si ustedes han trabajado con Excel seguramente, cuando nosotros vamos a utilizar fórmulas en Excel, nos pide la ubicación de la celda. Entonces, por ejemplo, esta que vemos aquí es la celda 2.4, celda 1.2, celda 3.1 y así sucesivamente. ¿Sí? Nada más que Excel lo maneja al revés. Pero nosotros en las matrices manejamos m filas y n columnas. Es muy importante que sepan cuáles son las filas. Las filas son las horizontales y las columnas son las verticales. ¿Okay? La primera fila es A11, A12, A13, A14. La segunda columna es A12, A22, A32. ¿Okay? Y pues la notación de dónde está ubicada la celda se da por A y J. Y esta matriz es de tamaño 3 por 4. Tiene 3 filas por 4 columnas. Tenemos 1, 2, 3 filas y tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Bien. Ok. Entonces, así tenemos una matriz A cualquiera, compuesta por A y J, o sea, estos son los elementos. ¿Y esto qué tiene que ver? Que tiene que ver que I es menor o igual que M, pero es mayor o igual que 1. Es decir, tiene aunque sea una fila y tiene aunque sea una columna. Por eso es el I y es la J, que es lo que tenemos aquí. A y J, aquí tenemos la I y aquí tenemos la J. ¿Pero qué significa? Que puede ser que el mínimo es 1, o sea, al menos tiene una fila y una columna. Y el máximo es m, es decir, pues es infinito, ¿no? Y el máximo de columnas es n, que también es infinito. Así se expresa una matriz. Sin embargo, pues obviamente no vemos matrices infinitas, sino vemos matrices finitas. Ahora, ¿cuál es el orden? El orden es el tamaño de la matriz. Una matriz de m filas y n columnas se dice que tiene dimensión o que es de orden m por n. Es decir, si yo me voy a la matriz del principio, de la primera diapositiva, esta matriz que tiene tamaño m por n, m son las filas y n son las columnas. Entonces, esta matriz A es de tamaño 3 por 4. ¿Okay? Así se dice. No es lo mismo 3 por 4 que 4 por 3. Porque si fuera una matriz de 4 por 3, tendría 4 filas y 3 columnas. Pero esta matriz tiene 3 filas y 4 columnas. Ok, regresándome aquí, entonces eso es a lo que se refiere. M filas por n columnas es una matriz de orden m por n. Y al conjunto de todas las matrices de orden m por l por n, perdón, lo denotaremos por r m por n, en el supuesto de que los elementos de la matriz A sean elementos de R, que es R pues de los reales. ¿Okay? Ahora, dos matrices A, B que pertenecen al conjunto R, M por N se dice que son equidimensionales.
¿Qué quiere decir esto? Puede ser que yo tenga dos matrices con valores diferentes, pero que en su conjunto tengan el mismo tamaño. Si tienen el mismo tamaño, entonces son equidimensionales. Ahora, mucho ojo, no es lo mismo decir que una matriz A cualquiera, a ver, permítame, voy por el pizarrón y se los explico en este pedacito. Un momentito. Muy bien, ya regresé. Ok, entonces les decía esto. Dos matrices A y B pertenecientes a R por M, a R de M por N se dice que son equidimensionales. ¿A qué me refiero esto? Si, por ejemplo, yo tengo una matriz de tamaño 3 por 4, no es lo mismo que yo tenga la matriz B de 4 por 3. ¿Sí? No es lo mismo de 3 por 4 que de 4 por 3. Aunque tenga yo el mismo número de celdas, la primera matriz tiene 12 celdas y la segunda también tiene 12 celdas. Pero esta va a tener 1, 2, 3 filas y va a tener 1, 2, 3, 4 columnas. Y esta va a estar al revés. Esta va a tener 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3 columnas. ¿Sí? Entonces no es lo mismo 3 por 4 de 4 por 3. Estas dos matrices no son equidimensionales. ¿Cuándo sí serían? Pues que tengan exactamente el mismo tamaño. 3 por 4 y una de 3 por 4, pues evidentemente sí son equidimensionales. ¿Sí? Esto entonces, esto es una matriz, la definición de la matriz, la notación es esto, M por N, y el orden es el tamaño. Ahora, ¿cómo se clasifican las matrices? Existen diferentes clasificaciones de matrices, de acuerdo a sus componentes, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la distribución de sus elementos. Existen diferentes maneras de cómo clasificar las matrices. Aquí vamos a ver las principales. A ver, comenzamos con esta. Matriz fila y matriz columna. Se denomina matriz fila a aquella que consta de una única fila, es decir, puede tener quién sabe cuántas columnas, pero únicamente tiene una fila, como esta matriz que vemos. La matriz A tiene el elemento A1, A2, A3, A4 hasta AN y pertenece a la dimensión 1 por n. ¿Por qué 1? ¿Alguien me puede decir por qué 1 por n? Porque no tiene columnas abajo, ¿no? Entonces solamente sería una, ¿no? Entonces como que corridita. No precisamente, no es que no tenga columnas. Las columnas pueden ser infinitas. No. Pero ¿por qué el 1?
Porque es solo una fila. Exactamente. ¿Por qué solamente una fila? Si se acuerdan de lo que les dije. ¿Eso dijiste? No te escuché, perdón. Ok, si se acuerdan, las matrices tienen la notación M por N. ¿Ok? M son las filas y N las columnas. Y N las columnas. Entonces aquí obviamente únicamente tenemos una fila. Es matriz fila. Solamente tenemos una fila y columnas pues pueden ser 2, 3, 5, 10, 20, las que sean. ¿Sí? Esta es la matriz fila. Ahora la matriz columna pues es el caso contrario. La matriz columna puede tener un número infinito de filas, que es M, pero únicamente tiene una columna, que es esta. ¿Ok? Entonces la fila tiene muchas columnas y la columna tiene muchas filas. Pero obviamente la matriz fila solo tiene una fila y la matriz columna tiene solo una columna. Muy bien. Matriz cuadrada. Se denomina matriz cuadrada de orden n aquella que tiene n filas y n columnas. ¿Por qué n filas y n columnas? Puede ser un número cualquiera, pero aquí una matriz R de orden m por n, en este caso, por lo tanto, m es igual a n. Entonces, puedo decir que es una matriz cuadrada de orden n o una matriz cuadrada de orden m, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si aquí vamos a hacer de cuenta que tuviéramos 1, 2, 3, 4. ¿Tenemos 4 qué? 1, 2, 3, 4. ¿Tenemos 4 qué? ¿Qué son estos? Fila. Columnas. 4 columnas. Y tenemos 1, 2, 3, 4 qué? Fila. Ahora sí, filas. Filas. Entonces, esta es una matriz. La matriz A es de tamaño 4 por 4. Digo, suponiendo que aquí tuviéramos datos, ¿no? Pero esta es una matriz A de 4 por 4. Entonces, 4 es M y el otro 4 es N. Entonces, M y N son exactamente iguales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la diagonal principal. Esto no es una matriz, sino esto es una parte que integra las matrices. Esto no es un tipo de matriz, sino que es la parte medular de nuestra matriz. Se denomina diagonal principal de una matriz cuadrada, ojo, cuadrada, a la formada por los elementos A y I, donde I es igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta N. ¿Por qué A y I? ¿Por qué II y no IJ? Nadie, no se les ocurre nada. ¿Por qué A y I no A y J? Yo le dije que era la J. Perdón, no te escuché. ¿Qué dijo que era la J? ¿Qué era la J? A ver, me voy a regresar. ¿Dónde estaba esto? Aquí está. Ok, si se acuerdan, les dije que las matrices suelen representarse con mayúsculas. Ahora, esto es cómo se representan los elementos, A y J, donde el primer subíndice, es decir, la I representa fila y la J representa la columna. Entonces, ahora, regresándome a esto, ¿por qué aquí es A y I? Y no A y J. Porque
Porque se va a multiplicar uno de la misma. ¿Uno del qué, perdón? Porque se va a utilizar uno de cada fila. Cerca, no tan así. Pero, ¿a qué se refiere esto? No tanto que a uno de cada fila, sino el mismo. Si ustedes se dan cuenta, A, I, donde I es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta N, ¿qué se refiere? Que va a ser A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4 y hasta ANN. ¿Qué es lo que vemos aquí? A11, A22 y así nos vamos hasta ANN. ¿Qué significa esto? Que la fila y la columna van a ser la misma. Si estoy agarrando la fila 1, voy a agarrar la columna 1. Si estoy agarrando la fila 2, voy a agarrar la columna 2. Agarro la fila 3, columna 3. Fila 4, columna 4. Es decir, que está a la mitad de la matriz. ¿Sí? Por eso, si se dan cuenta, aquí tenemos A21 y acá tenemos A12. 2,1 se refiere a fila 2, columna 1. Y aquí tenemos fila 1, columna 2. ¿Okay? Eso es la diferencia. Y entonces se refiere que es a I porque va a ser el mismo elemento fila y columna. Como les di el ejemplo. Si estoy agarrando la fila 1, agarrar la columna 1. Fila 2, columna 2. Fila 3, columna 3, etc. Entonces, la diagonal principal es lo que está en medio de nuestra matriz. Ahora, esto, aquí les puse una nota hasta en grande. Solamente hay diagonal principal en matrices cuadradas. ¿Ok? En matrices cuadradas, es decir, cuando m sea igual a n. ¿Sí? O cuando n sea igual a n. ¿Sí? Si yo tengo una matriz de 3 por 4, no hay diagonal principal. Si tengo una matriz de 1 por 3, no hay diagonal principal. Muy bien. Muy bien, entonces la diagonal principal es esto que tenemos acá. Después de esto existe otra matriz, ahora sí seguimos con los tipos de matrices, donde esta matriz se conoce como matriz diagonal. Se denomina matriz diagonal aquella matriz cuadrada, cuyos elementos no diagonales son todos nulos. Estos son los elementos diagonales, 3, 7 y menos 2. ¿Esto qué es? Esto es la diagonal principal. ¿Okay? Y los elementos no diagonales, es decir, el triángulo superior y el triángulo inferior que vemos aquí, son todos nulos. ¿Okay? Todos nulos. ¿Sí quedó claro? Entonces solamente tenemos elementos diferentes a 0 en la diagonal principal. Tanto arriba como abajo de la diagonal son puros ceros. Esta se conoce como matriz diagonal. Los elementos pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fracciones, pueden ser raíces, pueden ser lo que sea. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos este otro tipo de matriz que se denomina matriz escalar. Se denomina matriz escalar aquella matriz diagonal cuyos elementos diagonales son todos iguales. ¿Ok? Vamos a revisar nuevamente. Aquí tenemos nuestra diagonal principal. Y la diagonal principal, pues dense cuenta de algo. Todos son 3. Esta es la diagonal principal. Y todos son 3. Entonces son todos iguales. Todos iguales. Si aquí yo tuviera un 1, por ejemplo, 3, 1, 3, ya no es una matriz escalar, pero sí es una matriz diagonal. ¿Alguien me puede decir por qué? Repito.
Maestra, Si ¿sí se me yo escucha? tuviera... ¿Por Ahora ya, ahí ya. ¿Ya? Ya, ahorita sí, ya. ¿Escucharon A ver la, si corta. ¿escucharon la pregunta? No mucho. No mucho. Ok, va de nuevo. Si yo en lugar de el segundo 3, a ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Si en lugar de tener 3, 3, 3, tuviera 3, 1, 3, esta matriz ya no es una matriz escalar, pero sigue siendo una matriz diagonal. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque sus Porque tienen, elementos no son nulos. Porque los elementos no son nulos o sí son nulos. ¿Qué dijiste? Porque sus elementos no son nulos, o sea, no tienen un valor. Aunque no sean iguales, pero tienen un valor. Más o menos. ¿Quién más participó también? Kevin López. Kevin. ya se me olvidó lo que iba a decir. Que la diagonal principal no son nulos, sino los nulos son los que están por arriba y por abajo de ellos. Así es. Así es. Eso es lo que le faltó a Marta por decir. Porque aunque los elementos de la diagonal no son nulos, los elementos de arriba y de abajo de la diagonal siguen siendo nulos. Entonces, eso hace que aunque ya no sea una matriz escalar, sigue siendo una matriz diagonal. ¿Qué quiere decir? Todas las matrices escalares son matrices diagonales, pero no todas las matrices diagonales son matrices escalares. Muy bien. Ok. Ahora vamos con la matriz que más se repite en todas las matrices, en todos los ejercicios, y a lo que tenemos que llegar. Esta matriz se llama matriz unidad, o matriz unitaria, o matriz identidad. Esta matriz tiene dos características. Bueno, tiene varias. Pero la primera es que sus elementos son unos positivos. Unos positivos, no unos negativos. Ni uno sí y uno no. Todos los elementos de la diagonal principal son unos. ¿Ok? Esa es la primera característica. La segunda característica, ¿es una matriz escalar? Sí, sí es una matriz escalar. ¿Es una matriz diagonal? Sí, también es una matriz diagonal. Entonces, la matriz identidad se representa como IN. ¿Por qué N? Porque N es el número de filas y de columnas. Son cuadradas, todas estas igual son cuadradas, pero, pues, ¿de qué tamaño? Pues puede ser de 1 por 1, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, etc. ¿Sí? Entonces, recapitulando estas tres para que no se me confundan. Matriz diagonal únicamente tiene elementos distintos a 0 o elementos no nulos en la diagonal principal. Fuera de la diagonal principal son puros nulos. Segundo caso, tiene elementos no nulos iguales en la diagonal principal y fuera de la diagonal principal son puros ceros. Todas las matrices escalares son matrices diagonales, pero no todas las matrices diagonales son matrices escalares. Número 3, o tercera matriz. Matriz unidad, unitaria o identidad. Los elementos de la diagonal principal son puros unos positivos. ¿Okay? Entonces, todas las matrices de identidad son matrices escalares y son matrices diagonales. Muy bien. Estas tres que son las que más se parecen, pues son las que tienen que ver directamente con los valores de la diagonal principal. Después de eso tenemos estas que tenemos por acá. Matrices triangulares. Existen dos tipos de matrices triangulares. Matriz triangular superior y matriz triangular inferior. La superior
La superior, y no es la cheva, la superior se denomina matriz triangular superior. Aquella matriz cuadrada, también seguimos hablando de matrices cuadradas, cuyos elementos situados por debajo de su diagonal principal son todos nulos. Aquí yo tengo la diagonal principal, que es menos 1, menos 3, 4 y 9. Tengo mi diagonal principal. Entonces, todo lo que tengo abajo de mi diagonal principal son elementos nulos. Entonces, todos los elementos de arriba son elementos no nulos. Si se dan cuenta, aquí hay un 0, pero no pasa nada, porque tengo más elementos no nulos alrededor de este. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, la diferencia de tener un 0 a tener puro 0 hace que esto sea una matriz triangular superior. Ahora, la matriz triangular inferior es lo mismo, pero del otro lado. Okay. La triangular inferior está al revés. Todos los elementos no nulos están en la parte de abajo, están en la parte inferior de la matriz y todos los ceros están arriba. Ahora, como a ustedes se les haga más sencillo aprendérselo, si ustedes se aprenden esta regla o si ustedes se aprenden la regla del 0. La regla del 0 es al revés. La superior tiene los ceros abajo y la inferior tiene los ceros arriba. ¿Sí? Se están al contrario. Los ceros están al contrario de lo que nos dice la matriz. Entonces, como ustedes se lo quieran aprender, pero no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con estos? ¿Con los que llevamos? No, maestra. Mi animal favorito es el Maestra, Yo. y si en un dado caso hay no solo uno, dos ceros, pero ahí o están parejos los números, hay más números inferiores ceros arriba, pero abajo hay 3 ceros y 3 números no inferiores, no Entonces nulos. ya no es una matriz triangular. Lo que te da la característica de la triangulación, o sea, de que tu matriz triangular es una matriz triangular, son estos ceros. Estos ceros que tú tienes acá. Si Entonces, estos ceros son ceros, es una matriz triangular, independientemente de lo que tengas aquí abajo. Obviamente, en la parte de abajo de tu diagonal principal tienes que tener elementos no nulos. Pero si tienes puros ceros, entonces esto ya no es una matriz triangular. ¿Qué es? ¿Es una matriz qué? ¿Es una matriz escalar? No, porque tienes menos 1, 7, 4 y 9. Está cerca, pero no es una matriz escalar. Entonces solo es una diagonal. Así es. Así es. Si yo tuviera ceros arriba y ceros abajo, entonces ya no es una matriz triangular, ya es una matriz diagonal. Ahora, respondiendo a lo que preguntó su compañero, ¿qué le da la característica de matriz triangular? Los ceros. ¿Okay? Aquí dense cuenta, tengo puros ceros arriba y en este tengo puros ceros abajo. Independientemente de que arriba tenga ceros, algunos ceros por allá, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo valores. Pero si tengo los tres ceros, perdón, si tengo las tres columnas o las tres filas en ceros, entonces automáticamente es una matriz triangular. Entonces, ¿qué es lo que da la característica de la triangulación? Los elementos nulos, ¿ok? Los nulos. Eso es lo que les da la característica. Ya sea que están abajo o que están arriba, pero eso es lo que les da característica de diagonal, perdón, de matriz triangular. ¿Sí quedó claro esto? ¿Resolví tu duda? Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, esto igual, las matrices triangulares también son matrices cuadradas. ¿Me pueden decir por qué las matrices
triangulares también son matrices cuadradas? Porque tienen el mismo número, tanto en las columnas como en las filas. Sí, no. Esa sí es una característica de las matrices cuadradas. Pero la respuesta es porque tienen diagonal principal. Para que una matriz sea considerada matriz triangular, ya sea triangular superior o triangular inferior, lo que te da esa característica son los elementos que están arriba o abajo de la diagonal principal. Entonces, si no tienen diagonal principal, hagan de cuenta que me divida la matriz entre dos, entonces yo no puedo determinar si es una matriz triangular. Por eso son matrices cuadradas. Muy bien. Sus micros, por favor. Gracias. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué otro tipo de matrices existen además de las cuadradas. Existen matrices cuadradas que tienen el mismo número de filas que de columnas y existen las matrices rectangulares que tienen un número diferente de filas que de columnas. Es decir, M es distinto a N. M y N no es lo mismo. Puede ser que tenga más filas que columnas o puede ser que tenga más columnas que filas. Como esta tenemos 1, 2, 3 filas y 1, 2 columnas. Es decir, que es una matriz de 3 por 2. Ahora, está al revés. Tenemos 1, 2 filas y 1, 2, 3 columnas y es una matriz de 2 por 3. Entonces, 3 por 2 no es lo mismo que 2 por 3. ¿Alguna duda con esto? Bueno, las matrices fila y las matrices columna también son matrices rectangulares. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tienen el mismo número de filas que de columnas. Entonces, por lo tanto, son matrices también rectangulares. Ok, ahora va lo bueno. Matriz transpuesta. Se define se define como A a la T o AT como matriz transpuesta. Y la matriz transpuesta de A es la propia matriz A con las filas y las columnas intercambiadas. ¿Qué quiere decir? Si mi matriz original es A11, A12, A13, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto lo voy a intercambiar. Mi primera fila se va a convertir en mi primera columna. Mi segunda fila, A21, A22, A23, se va a convertir en mi segunda columna. Y vamos a cambiar de color porque se ve de otro lado. Mi tercera fila es mi tercera columna. Entonces, esta es una matriz transpuesta. Bueno, la transpuesta ya viene siendo este que tenemos aquí. Ahí. Esta es la matriz A. Y la transpuesta ya es lo que tenemos nosotros de este lado. ¿Okay? La transpuesta de esto es igual a esto. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Supongo que sí, porque no dice nada. Ok, ahora, hay algo que les quería yo decir. Cuando tenemos una matriz transpuesta y esta matriz es cuadrada, ¿alguien me puede decir qué tamaño tiene esta matriz? La matriz original, ¿qué tiene? 3 por 3. Excelente.
¿Y la segunda matriz qué tamaño tiene? Igual 3×3. Igual 3×3. Igual 3×3. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, pues en este caso no cambia porque es una matriz cuadrada, pero también dense cuenta de algo. Se los estoy señalando y ustedes me van a decir qué es. Que su diagonal principal es la misma. Exactamente, Kevin. Su diagonal principal es la misma. La diagonal principal no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque es una matriz cuadrada. Aunque yo lo quiera mover de lugar, pues va a quedar en el mismo lugar, ¿no? Así que muy bien, cuando estemos hablando de una matriz transpuesta y esta matriz sea cuadrada, nuestra diagonal principal va a quedar en el mismo lugar. Muy bien. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de transpuesta. Tenemos la matriz A. La matriz A, tenemos 8 y 7 que pasan a la primera columna. Y 5 y 4 pasan a la segunda columna. ¿Okay? Esta es la transpuesta de esta de aquí arriba. Ahora, este está al revés. 8, 7 y 6 pasan como primera columna. Y este 5, 4, 3 pasan como segunda columna. Ahora, ¿quién me puede decir qué tamaño tiene la primera matriz A? Es decir, la matriz naranjita. ¿Qué tamaño tiene? 2×2. 2×2. Muy bien. ¿Y esta? ¿La matriz verde? ¿Qué tamaño tiene? 2×3. Muy bien. 2×3. Acuérdense, 2 filas por 3 columnas. Ahora la transpuesta. La transpuesta de la naranja queda del mismo tamaño porque es una matriz cuadrada. Ahora, ¿de qué tamaño queda la transpuesta de la verde? 3×2. 3×2. Se invierten las filas y las columnas. Así como invertimos literal los números, también invertimos el tamaño de la matriz cuando estamos hablando de transponerlo. Si tuviéramos, por ejemplo, la matriz B, que es una matriz de 4×2, la matriz B transpuesta va a ser de 2×4. ¿Por qué? Porque vamos a intercambiar también la posición de las filas y de las columnas. Las filas se van a volver columnas y las columnas se van a volver filas. Por eso también cambia el tamaño cuando estamos hablando de matrices rectangulares. Y lo que les decía en la diapositiva anterior, el 8 y el 4, dense cuenta que cuando estamos hablando de una matriz cuadrada, no se mueven. Intercambiamos el 5 con el 7, pero el 8 y el 4 volvieron a quedar en su mismo lugar. Y en resumen, podemos transponer cualquier tipo de matriz. Podemos transponer matrices cuadradas y podemos transponer matrices rectangulares. Muy bien. Ahora vamos con la matriz simétrica. La matriz simétrica es aquella cuya matriz transpuesta es igual a la matriz original. Es decir, que A transpuesta es igual a A, o dicho de otra manera, A es igual a A transpuesta. Los elementos simétricos de la diagonal principal son iguales, pero básicamente toda la matriz es igual, aunque la cambiemos de posición. Por ejemplo, si yo tengo aquí 2, 5 y 11 y lo transpongo 2, 5 y 11. Vamos con el siguiente. 5, 4, 17, perdón. Y lo tenemos de este lado, 5, 4 y 17. 11, 17 y 6, 11, 17 y 6. ¿Ok? Ya tenemos la matriz y la matriz transpuesta. Ahora, si ustedes se fijan, son iguales. 2, 5, 11, 5, 4, 17, 11, 17, 6. Y lo tenemos igual.
¿Ok? Entonces, la matriz normal y la matriz transpuesta son exactamente iguales. ¿Alguna duda de esto? No, maestra. Muy bien. Ok, les voy a poner un ejemplo aquí a un ladito, aprovechando que le quede el espacio a la... Ay, ya se movió. Entonces no lo voy a mover. Ok, lo voy a dejar ahí y lo voy a escribir aquí apartito. Si yo quiero hacer una matriz simétrica de 4, vamos a poner de 3 por 3. Lo primero que tengo que hacer es partir de algo. Si yo voy a partir de una, vamos a poner ejemplo, voy a partir de la primera columna. ¿Alguien me puede decir 3 números cualesquiera? Cinco, 7 y 9. ¿Perdón? 5, 7 y 9. 5, 7 y 9. Ok. Estoy partiendo de mi primera columna. Para que yo haga una matriz simétrica, si yo parto de esto, entonces mi primera columna tiene que ser igual a mi primer fila. 5, 7 y 9. Si yo voy a partir de mi segunda columna, tengo 7. Le voy a poner, hagan de cuenta, 0 y 2. 7, 0 y 2. Ahora voy con la fila. 7, 0 y acá pongo el 2. 9, 2, 1. 9, 2 y 1. ¿Okay? Así se construye una matriz simétrica. Sí, vamos a poner que esta es la matriz W. Ahora, la W transpuesta, voy a agarrar posición por posición. 5, 7 y 9. La voy a poner aquí abajo. 5, 7 y 9. ¿Qué es lo que puse? Aquí. Ahora, me voy con 7, 0 y 2. Esto estoy agarrando mi segunda fila y me la transformo en la segunda columna. Y nos vamos. 9, 2 y 1. Y aquí agarro y es mi tercera fila que convierto en mi tercera columna. Y si ustedes se dan cuenta, ambas matrices son exactamente iguales. W es idéntica a W transpuesta. Por lo tanto, estas dos matrices son matrices simétricas. O la W es una matriz simétrica. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con esto de cómo construirlo? No, maestra, no. Excelente. Muy bien. Bueno, acá hay otros ejemplos más. Acá hay otros ejemplos más. 6, 4, 5, lo volteamos. 6, 4, 5. 4, 2, 9, volteamos. 4, 2, 9. Muy bien. Y aquí tenemos el tercero. Menos 5, 9, 7 y menos 5, 9, 7. Entonces, si ustedes se dan cuenta y ven como un todo esta matriz, está exactamente igual. 6, 4 menos 5, 4, 2, 9, 5, 9, 7. Está exactamente igual C a la C transpuesta. Por lo tanto, esta sí es una matriz simétrica. Y aquí tenemos otro caso. 1, 2, 3. Volteamos. Después 2, 5, 4. Volteamos. Y después 3, 4, 6.
y volteamos. Maestra, siempre se va a voltear, o sea, va a ir primero de horizontal a vertical, o sea, primero o puede ser como yo quiera. Puede ser como tú quieras. Aquí vamos a, bueno, aquí te voy a poner este ejemplo. 0, 1, 1, Ok. 0, 1, Ok. 1, 0, 2, 1, 0, 2. 1, 2, 1 y 1, 2, 1. En el sentido que tú lo quieras hacer, Gracias, maestra. de nada, en el sentido que tú lo quieras hacer, es exactamente lo mismo. Solo recuerda que si vas a empezar a voltear filas, voltees todas las filas. Si vas a empezar a voltear columnas, voltees todas las columnas. O sea, no vaya a ser que se te ocurra primero la primera fila y luego la segunda columna, entonces ya te va a quedar revuelta tu matriz y ya no te va a quedar. Pero si quieres agarrar filas, agarras filas y las transpones. Si quieres agarrar columnas, agarras columnas y también las transpones. Gracias, maestra. ¿De nada? Muy bien. Aquí tenemos un caso diferente al anterior. Esta matriz se conoce como matriz antisimétrica o matriz asimétrica. Antisimétrica o asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que no tiene simetría como tal, pero más o menos. ¿Por qué? Es aquella cuyos elementos de un lado y del otro de la diagonal principal coinciden en valor, pero difieren en signo. Por ejemplo, 0, 3 y 5. Aquí tengo 3 positivo y aquí tengo 3 negativo. Aquí tengo menos 5 y aquí tengo 5 positivo. Y aquí tengo 2 y tengo menos 2. ¿Okay? La diagonal principal, en este caso son puros ceros, ¿no? Pero puede ser lo que sea. El valor es indiferente. Puede ser, por ejemplo, 9, 3 y 2. Porque acuérdense que la diagonal principal no se mueve. Pero arriba y abajo de la diagonal principal, que acuérdense que aquí tenemos la diagonal principal, aquí tengo positivo, entonces abajo tengo negativo. No necesariamente todos los de abajo son negativos o todos los de arriba son positivos. Dense cuenta que aquí está combinado. Aquí tengo 2 positivos y un negativo, y aquí tengo 2 negativos y un positivo. Lo que sí es que arriba de la diagonal principal tengo un signo y abajo tengo el signo contrario. ¿Ok? Signos contrarios, si lo quieren ver como si fuera una casa o lo que quieran ustedes ver, a paredes contrarias son signos contrarios. Si tengo aquí positivo, aquí pongo negativo. Si aquí tengo negativo, aquí pongo positivo. Positivo, aquí negativo. ¿Sí? Entonces, es el mismo valor. O sea, tengo 3, tengo 5 y tengo 2, tanto arriba como abajo. Pero el signo es diferente. Vamos a construir una. Vamos a hacer una matriz antisimétrica de 4 por 4. Para construir una matriz antisimétrica, yo les sugiero, si quieren empezar en la otra comenzamos con la primera columna. Ok, ahora que alguien me dé cuatro números, por favor, para poner como primera fila. 1, 2, 3, 4. Ya se quemó las pestañas el compañero. 1, 2, 3, 4. Bien. Pero vamos a hacerlo un poco más interesante. Nancy, ¿no vais a meter la comida, por fin, al refri? Micrófono, por favor. Ay, perdón. Gracias. Ok. 1, 2, 3 y 4. Pero como el compañero está inspirado y nos dijo 1, 2, 3 y 4, vamos a partir del 1, 2, 3 y 4. Está bien. No hay problema. Pero ya le puse aquí 2 signos negativos para hacerlo un poco más interesante. ¿Ok? 1, 2, 3 y 4. Este 1 es de nuestra diagonal principal. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si esto lo tengo arriba de la diagonal principal, esto que yo tenga abajo del 1 va a estar abajo de la diagonal principal.
Entonces, 1, 2, 3 y 4, me voy a ir otra vez. 1, 2, 3 y 4. Pero ahora este negativo pasa a positivo. Este positivo pasa negativo. Y este negativo se queda como positivo. ¿Por qué el 1 no lo moví? ¿Quién me dice? El que arma es el que arma la transversal. Algo así. Es el que arma, pero la diagonal principal, no la transversal. Se usa Pero sí. en los dos, ¿no? Exactamente, lo vas a utilizar para los dos. Entonces ahí no mueves nada. Ok, ahora, alguien que me dé 3 números cualesquiera. 3, 2, 1. 3, 2, 1. También se quemó las pestañas el compañero. Vamos a ponerle que este es negativo y que este es negativo. ¿Ok? 2, menos 3, 2 y menos 1. Ahora vamos al revés. Menos 2, acuérdense, los voy a ir señalando para que no se confundan. El 1 es de la diagonal principal, el 3 es de la diagonal principal. Entonces, esos, aunque tengan negativo, no me va a afectar en nada. Lo que me va a afectar son los otros dos que quedan. Entonces, 2 menos 3, 2 y menos 1. Quedaría entonces 2, pues ya tenemos aquí su opuesto. El 3 queda igual. El 2, ¿qué voy a poner aquí? ¿Este 2 va a ser positivo o negativo? Sería negativo. Muy bien, sería negativo porque estaría del otro lado de la diagonal principal. ¿Y este 1 es positivo o es negativo el que voy a poner acá? ¿Positivo o negativo? Queda positivo. Queda positivo porque lo tengo del otro lado de la diagonal principal. Muy bien. 2 números más, por favor. 8 y 3. 1, 2. 8 y 3. Vamos a ponerle negativo por acá. 2, 8 y 3. El 8 forma parte de la diagonal principal, pero el 3 no. Entonces, si este 3 que está del lado de arriba de la diagonal principal es negativo, el 3 de abajo, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Y aquí, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta un número cualquiera. Vamos a ponerle 0. Que también pertenece a la diagonal principal. Entonces ya tengo por aquí y tengo por acá. Tengo mi diagonal principal. Ok, ahora, ya dejando esto como... Ah, se fue. Espérenme. Ya salgo con mi mouse. Ok, ya tenemos aquí la diagonal principal. Entonces, arriba tenemos menos 2, abajo tenemos 2. Arriba tenemos 3, abajo tenemos menos 3. Menos 4, 4 positivo. Ahora aquí, 2, menos 2, menos 1, 1, menos 3 y 3. ¿Okay? Entonces, dense cuenta, coinciden los números, sí coinciden los números, pero no coinciden los signos. ¿Okay? Si yo transpongo esta matriz, me va a quedar con los signos al revés. Este 2 va a quedar aquí, este 3 va a quedar aquí, este 2 aquí, este 4 aquí, este 1 aquí y este 3 aquí. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esto es una matriz antisimétrica y así se construye. ¿Alguna duda con esto? Maestra, ¿el orden importa en el sentido de los signos? No. Ok. No importa. Porque, por ejemplo, si te das cuenta, aquí puse un menos, más, menos, más, menos, menos. O sea, puede ser que sea al revés, ¿no? Más, menos, otro menos. O sea, no importa, pero sí importa que abajo de tu diagonal principal tengas el opuesto. Eso es lo único que sí importa. Gracias, maestra. De nada. Muy bien.
Estas son la simétrica, la antisimétrica son con las que más se confunden a la hora del examen. Entonces, si no hay dudas, creo que vamos bien. Muy bien. Ok. Ahora, aquí tenemos otros ejemplos más de matrices antisimétricas. Dense cuenta. Esto y esto es la diagonal principal. No se mueve. Aquí tengo un 5 positivo abajo, entonces arriba tengo negativo. Y la transpuesta está al revés. Negativo abajo, positivo arriba. Aquí tengo otra. Tengo menos 1, arriba tengo 1. 8, arriba tengo menos 8. Y menos 6, y arriba tengo 6. Si yo hago la transpuesta, los signos quedan al revés. Se voltean completamente los signos. Y aquí tengo la última. La diagonal principal sigue en el mismo lugar. Y aquí tengo menos 1, arriba tengo 1. Menos 2, arriba tengo 2. Y menos 3, arriba tengo 3. Si yo la transpongo, queda al revés. Y si yo multiplico por menos, tengo como resultado la matriz original. ¿Okay? Si yo multiplico por menos la matriz transpuesta de esto, me queda la matriz original. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, señoritos. ¿Alguna duda? No, No, todo bien. aparentemente. Ahí cuando los ejercicios se van a atorar otra vez. Pero no importa. Muy bien. Entonces, pues, eso es todo lo que tenía para el día de hoy. No los voy a saturar tampoco. El día, bueno, no el día martes, el día miércoles empezamos a ver operaciones con matrices. Y es importante que repasen, independientemente de la unidad 1, también de la unidad 2, que repasen bien o que se aprendan bien sus tipos de matrices para que a la hora de ver las operaciones sepan ustedes que sí se puede, que no se puede y no estén en blanco de qué les estoy hablando. Entonces, pues si no hay dudas, pues nos vemos el día martes a la hora del examen. Ah, eso es Gracias, otra maestra. cosa. Antes de que se vayan. A la hora del examen. El examen es a la hora del examen. No hay de que si antes o que si después. Si tienen algún problema, que me avisen con tiempo. Si tienen algún inconveniente, algo de salud, lo que sea, por favor que me avisen con tiempo. No que me avisen ya que esté terminando el examen, sino que me avisen antes, por favor. Entonces les veo por aquí el día martes. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Disculpe, maestra, ¿la tarea se puede hacer en digital? ¿Cómo que se puede hacer en digital? Sí, o sea, si se puede hacer todo en un Word. O sea, ¿vas a escribir como escribo yo con tableta? Eh, no, tecleando. O sea, No, no. Si no lo vas a hacer escrito con tableta, hazlo en tu cuaderno y le tomas fotos. ok, está bien. Sí, por favor. Muy bien, pues si no hay dudas, entonces pues nos vamos al martes, muchachos. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, Gracias, maestra.